Good afternoon. I think we're ready to begin. Just before I turn the microphone over to our esteemed moderator, Alfredo Marroquin, I wanted to provide just some very brief context for this panel and how it came to be. This afternoon, we're going to hear from 4 Central American community leaders, all of them working on the front lines of resistance to multinational mining and extractive projects in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua. And I really want to acknowledge the very hard work of my friend and colleague and collaborator, Pedro Cabezas from CRIPTES in El Salvador, who conceived of this panel more than a year ago as representative of a new regional cross-border strategy of a shared struggle against mining companies that are operating in Central American territories. Our panelists have had an extremely busy week. They have been here since last Monday, and they have been participating in public lectures, strategy sessions, and meetings with members of Parliament in Ottawa and Montreal before they arrived in London on Friday morning. And most notably, I wanted to mention that 2 of our panelists, Aleisar Arena Morales, who is elected president of the Xinca Nation in Guatemala, and Bernardo Belloso, who is president of CRIPTES, the Association for the Development of El Salvador, both testified on Tuesday afternoon before the Foreign Affairs Subcommittee on International Human Rights. And I'm actually quite sad and ashamed in some ways to report to you that many members of that subcommittee, which has been tasked to investigate the abuses of Canadian mining companies abroad, did not treat that process with respect, and they did not treat the witnesses with respect. But I was tremendously proud of the testimony that they offered about their struggles and about the successes and strategies they've had with popular consultations in their communities. So I'm really happy to have accompanied them through that process last Tuesday. And one of the things that it really solidified for me is that I don't know that the answers lie with our government officials. I don't know that they are prepared and ready to regulate the operations of mining companies abroad. For me, witnessing that experience really solidified the notion that what we can do in the North is work to strengthen and support those resistance movements in the South. And for me, it's clear that that's where the answer lies, at least for now. So let me introduce our moderator, Alfredo Marroquin. He is an instructor at Fanshawe College. He is a clinical counselor at Victoria Hospital, and he is also the director of Salvaid, which is a Canadian organization working in solidarity with CRIPTES in El Salvador. So I will turn it over to Alfredo, and I hope you enjoy the panel this afternoon. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera que durante esta presentación y con lo que resta el tiempo de nuestras vidas, que recordemos a hermanas y hermanos, compañeras y compañeros que han ofrendado su vida en la lucha por la defensa de la vida, del agua y de la tierra. Es para mí un gran honor ser el moderador de este panel y tenemos una agenda bastante limitada de tiempo, por lo que ruego yo a los panelistas ser muy concisos y llevarse 15 minutos nada más para dejar bastante espacio para las preguntas y respuestas. Tenemos el gran privilegio de tener entre nosotros a 4 grandes activistas. Ellos también son profesionales, pero quieren ser identificados como activistas en ese trabajo por la defensa de la vida. Entonces, vamos a comenzar con Yanira Cortés. Luego continuaremos con Bernardo Belloso, luego con Aleisar Arana y terminaremos con Javier Mejía Castro. En su oportunidad, voy a dar datos biográficos breves antes de presentarlo. Por lo tanto, hablando de la primera panelista, Yanira Cortés Esteves. Yanira Cortés, como profesional,
nacida en El Salvador, ha trabajado incansablemente desde su espacio como funcionaria del gobierno de El Salvador por un tiempo. Luego siempre se caracterizó por ser defensora de los derechos humanos y principalmente como defensora al derecho al agua, por lo que ella es ahora miembro del Tribunal Centroamericano o Latinoamericano sobre los derechos del agua. Pido, por lo tanto, un fuerte aplauso para Yanira, que nos va a hacer su exposición en este momento. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Eso creo que es lo más importante. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la resistencia minera. Me voy a concretar un poco El Salvador, pero voy a hablar un poco de esa resistencia minera a nivel de Centroamérica. Yo voy a hacer tal vez un enfoque más introductorio y mi compañero Bernardo, que también es de El Salvador, y los demás compañeros creo que van a ser más específicos. Yo intentaré dar como un panorama general de esta resistencia que yo la califico que es un ejemplo de lucha por la dignidad y específicamente en El Salvador, ya que ustedes al final de mi charla van a entender el por qué lo califico como un ejemplo de lucha con dignidad. Bueno, en primer lugar, decir para los compañeros y las compañeras que saben un poco de Centroamérica. Centroamérica tiene una característica muy importante y yo decía en Ontario, en una reunión que tuvimos con la gente de Amnistía Internacional, yo decía que yo no sé si es una maldición tener oro o si la maldición es aquellos que quieren explotar el oro, la existencia de aquellos que quieren explotar el oro, porque la naturaleza es sabia y la naturaleza sabe por qué está compuesta de la forma que está compuesta. Pues en Centroamérica ustedes saben de que hay una línea que los mineros han identificado y que le llaman precisamente, ¿verdad?, el cinturón de oro. Repito, este cinturón de oro ha llevado a que haya mucho interés en querer explotar este oro. El problema es que ahora, como ustedes saben, el oro ya no se encuentra en la forma que se encontraba anteriormente, o sea, ya no hay lingotes de oro. El oro se relaciona y está indisolublemente relacionada con la tierra. Algunos dicen que por un gramo de oro hay que remover 1 tonelada de tierra. Entonces, por supuesto que esto conlleva a que las medidas que toman las mineras son medidas que al final contaminan y que hasta ahorita, de acuerdo a lo que nosotros y nosotras sabemos, no hay ningún método, no existe ningún método en este momento que haga esa magia de desprender el oro de la tierra sin contaminar. No existe. En ese sentido, pues, lo primero que quiero decir es que estamos sobre esa línea, y en el caso de El Salvador, esa línea, ese cinturón de oro que califican los mineros, está en la zona norte de nuestro territorio salvadoreño. Pero El Salvador no tiene minería. El último proyecto de minería en El Salvador fue en el año 2006, a diferencia de lo que pasa en Honduras y lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Guatemala, que ustedes saben que Guatemala tiene más de casi 200 proyectos de extracción minera. Honduras se ha declarado como un país con total apertura a las empresas mineras, y el compañero de Nicaragua, Javi, les va a hablar acerca de que lo mismo pasa con Nicaragua, está abierto a las empresas mineras. Pero El Salvador tiene una historia totalmente diferente, y la historia creo que se puede entender porque nosotros venimos saliendo de un proceso de guerra, y muchas de las organizaciones que participaron en ese proceso de guerra, esas organizaciones se mantuvieron vivas, como el caso de CRIPTES, que es la que representa a Bernardo. Y estas organizaciones pudieron advertir en esta época más cercana, pudieron advertir que El Salvador no tenía proyectos con licencia, con concesión minera, y que, repito, la última licencia fue en el año 2006.
Y esto llevó a que las organizaciones se relacionaran con este tema y que comenzaran a entender qué estaba pasando en El Salvador con el tema del medio ambiente. Y en El Salvador lo primero que se hizo es identificar que somos un país súper pequeño, como ustedes saben, el más pequeño, 20 kilómetros cuadrados, y que tenemos una densidad poblacional alta, en algunos lugares casi 300 personas por kilómetro cuadrado. Esa situación particularmente llamaba la atención de todos y todas, que esa situación nos llevaba a que en El Salvador esa primera característica rechazara los proyectos de minería metálica. Pero además de ello, en El Salvador hubo toda una investigación desde las comunidades de saber entender que nosotras tenemos un serio problema con el tema agua. Esta tabla que ustedes ven ahí, se dan cuenta que El Salvador es el país con menos disponibilidad de agua, lo que los expertos y expertas nos hablan como la crisis hídrica, como el estrés hídrico. Y las comunidades comenzaron no solamente a estar expectantes de esa situación, sino que esos daños ya eran percibidos. El año pasado, por primera vez en El Salvador, se declaró una emergencia por el agua. Fue declarada por el presidente de la República y por primera vez el relator del derecho al agua en mayo del año pasado, en ese contexto de emergencia, nos visita y plantea la situación complicada para El Salvador. 600,000 personas no tienen acceso al agua y más de 1 millón de personas no tienen agua de calidad. Claro, eso llevó a que las comunidades entendieran que tenemos un problema difícil y que la minería iba a ser una industria que va a extraer grandes cantidades de agua. Y eso fue llevado en la mente de las personas y de las comunidades. Pero además, conocimos de que habían informes serios de organismos internacionales que el problema se iba a agravar con el tema del cambio climático y que, haciendo una comparación con los años 70, nosotros podríamos tener en el 2080 podemos tener ríos que pueden ser que se pueden convertir en quebradas de invierno. Es decir, la gente percibió también que sus ríos estaban perdiendo agua. Y cuando las mineras llegaron a querer decir que no iban a utilizar agua, pues eso no fue creído, porque la gente manejaba los temas, porque la gente sabía. Y aquí ustedes pueden llegar a El Salvador, pueden hablar con las comunidades y las comunidades les manejan estos datos. Y eso fue interesante en El Salvador. Pero además, El Salvador tiene otra característica, no solamente ese problema de los ríos, que tenemos un problema de accesibilidad y tenemos un problema de contaminación. Datos oficiales dan cuenta que El Salvador, el 98% de sus ríos está contaminado y que solamente tenemos ese 2% de agua de calidad. Esa es otra situación difícil, pero además tenemos un problema de deforestación. Vean, la zona norte es la zona más deforestada. Tenemos en la zona norte problemas de erosión y los expertos también nos dicen, y los datos oficiales nos dicen, de que esa erosión que tenemos en toda la zona norte, donde está la mayor recarga acuífera y está el principal río que abastece a todo el territorio de El Salvador, que se llama Río Lempa y que da agua para el 64% de la población, es de las zonas con una deforestación alta severa. Y esta situación se puede ver agravada, y la gente lo entendió con los proyectos de extracción minera, porque a la gente le dimos toda esa información. El Salvador tiene 1.87% de bosques originarios y eso hace que nos coloque en una situación muy vulnerable. Pero repito, esta información también fue entendida por la población, pero además la población entendió que ya El Salvador había tenido una historia minera, como les dije. Fue casi en todos los años de la década, los últimos 100 años. Desde 1906 hasta 2006 tuvimos minería. Y estos son los resultados. Esta foto no tiene Photoshop, ni tiene ningún cambio. Este es un río del Salvador. Y este río del Salvador, al oriente del territorio, es decir, si ustedes vieron el mapa del Salvador, al oriente del territorio,
no tiene ninguna forma de vida. En este río ni siquiera hay moscas. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar hubo una empresa que también llegó, explotó el oro, y fue una empresa que se fue del país y que ahora no atiende los daños porque esa empresa no se puede ubicar. Entonces, la gente también entendió esa situación. Hace poco, hace como un mes, los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa fueron a visitar ese río. Pero nosotros vinimos diciendo desde años anteriores dar cuenta de esta situación, y las organizaciones lo que hicieron es que llevaron un grupo de líderes para que vieran esta situación. Entonces, claro, cuando las mineras llegan a El Salvador, no encuentra un pueblo ignorante, no encuentra un pueblo que ignora la situación, sino que encuentra un pueblo empoderado, un pueblo que maneja que somos pequeños, que somos densamente poblados, que tenemos problemas de agua, que tenemos problemas de deforestación y que tenemos un gran problema de riesgo climático, que estamos entre los 15 países con mayor riesgo climático. Pero eso la gente lo comenzó a manejar, y al manejarlo hubo todo este es igual, ¿verdad? Es lo que les hablaba, porque la gente ahí cultiva. Hubo todo un movimiento de organización desde las comunidades que nosotros desde la capacidad o desde el puesto de funcionarios respetamos mucho. La gente se comenzó a organizar. Pero en El Salvador hubo un fenómeno. Las organizaciones se unieron sobre este tema. Se conformó la mesa frente a la minería metálica, que fueron todas las organizaciones unidas y que pensaron que la situación en El Salvador no era viable para las mineras. Y eso planteó una situación sui generis en El Salvador. ¿Por qué? Porque las mineras no encontraron un lugar fértil para querer estar ahí. Sin embargo, es importante decir que El Salvador no solamente tiene este problema de las minerías, de la explotación minera dentro del territorio. El Salvador es agua dependiente y tiene otro problema serio. Lo que pasa en Guatemala y en Honduras afecta a El Salvador. Esta es la cuenca del río Lempa que les hablé. Y toda esta cuenca está sobrecargada en este momento. Sobre esta cuenca se hace toda la vida en El Salvador, pero los proyectos que se desarrollen tanto en Honduras como en Nicaragua va a tener cierta afectación en El Salvador. ¿Por qué? Porque somos agua dependiente. Entonces, además de tener el problema de que las mineras pueden llegar a El Salvador, tenemos el problema de las aguas transfronterizas, que es un tema que los gobiernos de Centroamérica no han querido tomar con toda la seriedad que se debe de tomar, y que posiblemente pueda ser una situación que pueda en un futuro crear problemas entre países. ¿Cuál es el problema más cercano? El problema más cercano es una minera, creo que esa minera es de origen estadounidense, pero creo que ha sido obtenida por Canadá, por una empresa canadiense, y esta minera puede dañar toda una zona una zona en la cual los tres países tienen el único pulmón de los tres países, que se llama Sonia. Esa zona se conoce como la región Trifinio, y es allí que va a afectar esta mina que se llama Mina Cerro Blanco, con afectaciones que ustedes ven ahí al río de El Salvador. Pero yo creo de que es importante, y rápidamente para terminar, y creo que Bernardo lo puede explicar entonces mejor. El Salvador ha tenido esa resistencia que es bien interesante señalarla. Si la vemos en años, vemos de que no solamente ha sido las comunidades se organizan, pero también el mismo Estado. El mismo Estado hizo muchos estudios y se dio cuenta por la presión de las comunidades, por la presión de la organización social, que en El Salvador no era viable. Y las comunidades presionaron mucho. Es por eso que en campañas electorales todos los presidentes, los últimos 3 presidentes, dijeron que no iban a aceptar la minería metálica, pero esto llevó a que las compañías se enojaran y, al no dar los permisos, nos demandaran internacionalmente ante el CIADI. Afortunadamente es importante decir que el 2007 fue importante. El 2007 El Salvador le gana el arbitraje al CIADI, y esto dio fuerza porque
Este año la Iglesia Católica se ha unido también, presentó un anteproyecto de ley, que ya es proyecto de ley, ya se conoció en el seno del Parlamento, que es la Asamblea Legislativa en El Salvador, y estamos pendientes que el próximo miércoles El Salvador pueda tener una ley que prohíba la minería metálica. Pero esto no ha sido una concesión graciosa de los diputados y las diputadas. Este es el trabajo, como dijo Alfredo, el trabajo de 5 personas muertas. Este ha sido el trabajo de lucha, de inversión, de recursos, que Bernardo también puede hablar más de esto, y consultas que se han realizado en El Salvador para una opuesta a la minería metálica, y por eso yo creo que la resistencia en El Salvador ha sido una resistencia muy digna, que debe ser sistematizada y que ojalá los países de Guatemala y Honduras sigan los mismos pasos que nosotros. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Vamos a aprovechar que el equipo técnico va a hacer unos pequeños cambios aquí para hablar sobre el siguiente panelista, el compañero Bernardo Belloso. A Bernardo lo conozco desde hace muchísimos años. Nuestro trabajo de Salvate con CRIPDES viene desde los tiempos de la guerra civil en El Salvador. Él presentemente es el presidente de CRIPDES, ha viajado extensamente por todo El Salvador, la región centroamericana, Suramérica, Europa y por supuesto Norteamérica. Y bueno, principalmente ya Yanira lo mencionaba, el papel de las organizaciones, el papel organizativo ha sido bastante clave para esta lucha en defensa de la vida. Entonces, es importante notar que CRIPDES, como organización de más de 30 años, cuyo protagonismo comenzó en la defensa de los derechos humanos de los campesinos desplazados por la guerra y su retorno a su país en los años 80, CRIPDES fue la facilitadora, la principal protagonista de ese proceso de apoyo y de retorno al país, y consecuentemente luego después de organización para lograr restablecer la vida en esas comunidades que habían sido destrozadas por la guerra. Salvate acompañó ese esfuerzo desde esos años. Tenemos fe y hemos visto el trabajo que ha realizado CRIPDES, y como digo, uno de los principales fortalezas de CRIPDES y el trabajo de liderazgo de compañeros como Bernardo y otras compañeras que también son parte de este esfuerzo de muchos años, ha sido de organizar y movilizar a las comunidades. Solamente eso ha sido suficiente como para enfrentarse a un monstruo bastante grande que son las compañías mineras. Por lo tanto, pues para mí es un placer, si estamos listos con el equipo técnico, para comenzar con la presentación de Bernardo de parte de ese movimiento de las comunidades rurales en El Salvador. Bienvenido, Bernardo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, un gusto visitarles y un agradecimiento muy enorme por esa calurosa bienvenida al grupo, con frío, pero muy caliente esa bienvenida que nos han dado todos ustedes, a las cuales pues agradecemos mucho. De manera rápida voy a procurar plantear, diríamos, esta problemática que estamos viviendo a nivel de El Salvador. Y es que, vamos a ver si puedo, más que todo el contexto, es que yo creo que uno de los principales problemas de los cuales en la actualidad estamos viendo y nos está afectando obedece a todos estos tratados comerciales que se han venido firmando, no solo en El Salvador, sino que en Centroamérica. Tratados comerciales que prácticamente no son en función de las grandes mayorías, para generar mejores condiciones en las grandes poblaciones en estos países,
sino que son tratados comerciales que quienes se benefician al final de ellos, pues siguen siendo las grandes corporaciones. Y eso, pues prácticamente es lo que estamos viendo en nuestro país. Se ha desarrollado el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, con Estados Unidos. Se ha estado negociando el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y lo más seguro es que nos quieren dar ese remate con el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa. Entonces, esas políticas neoliberales económicas no vienen en función de las grandes mayorías, sino que vienen en función de favorecer y hacer más grande y más rica a las grandes corporaciones. Ya Yanira un poco había manifestado de nuestro país, sumamente grande, ¿verdad? En El Salvador, en el mapa, no se ve prácticamente. Una mosca pues tapa nuestro país. Eso significa que nosotros como salvadoreños debemos estar orgullosos de estar viviendo en El Salvador. Ese gran país que tiene apenas 20,000 kilómetros cuadrados es uno de los países que está siendo mayormente asediado últimamente en El Salvador. Y sobre ello, pues prácticamente sobre esta gran territorio que tenemos, no sé por qué tengo problemas, que tenemos, pues hay diferentes proyectos que se han querido implementar en ese territorio. Pero Yanira un poco comentaba de esa cuenca compartida que tenemos entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y que de esa cuenca El Salvador es el que más se beneficia en gran parte. Y sobre la franja de nuestro país es en donde nacen los principales ríos que tenemos. Y uno de ellos pues prácticamente es el río Lempa. Pero también en toda la parte alta aparecen esos grandes ríos como es el Río Grande, el río Torol, el río Paz, río Zumpul, y que se estima que la mayor parte de estas aguas pues están sumamente contaminadas por diferentes químicos, diríamos, que están siendo tiradas a esas aguas. Pero tenemos otro problema que es que en esta misma franja que está siendo sediada tenemos todos los proyectos en las cuales las empresas mineras pues han identificado grandes cantidades de ese recurso mineral. ¿Qué significa? Que prácticamente en este territorio es en donde estamos viviendo casi 7 millones de habitantes. En ese territorio es el que las empresas están necias queriendo explotar esos yacimientos minerales. Y sobre ese proyecto, sobre ese territorio también se quieren construir represas. Y todos estos megaproyectos están montados sobre territorio. Y en ese territorio, por supuesto, es en donde estamos viviendo. En ese territorio es en donde la población está sembrando sus cultivos para tener ingresos económicos en la familia y poder sacarla adelante. A partir de ese momento se genera una conflictividad entre dueños de tierra y los trabajadores o cualquier empresa que quiera explotar estos recursos naturales. Uno de los principales problemas que hemos enfrentado a causa del asentamiento de las empresas mineras, pues prácticamente ha sido el proceso de contaminación a partir sobre el proceso de exploraciones que estas empresas han hecho. Es decir, en todo este escenario de exploraciones, las empresas ya generaron grandes problemas de destrucciones de los recursos naturales y prácticamente destrucción, en este caso, de la producción local. Otro de los grandes problemas ha sido la conflictividad que se ha venido generando entre dueños de las tierras y trabajadores de las grandes corporaciones, de las empresas mineras. ¿Por qué estamos nosotros en Canadá? Porque la mayoría de las empresas que han explorado estos yacimientos en El Salvador son de origen canadiense. Por lo tanto, es nuestro deber denunciar ante las autoridades canadienses y la población en general de Canadá de que las empresas canadienses se están afectando, están destruyendo y están violentando los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Ahora bien, muchas de estas empresas también han manifestado que su principal aliado para poder
extraer esos minerales es el recurso hídrico. Recurso hídrico que en El Salvador prácticamente ya lo tenemos, ya está destruido. Yanira decía, el 98% de las aguas están contaminadas, unas más que otras. Entonces hay un problema grave, hay un problema eminente en nuestro territorio. Lo otro es que somos uno de los países más vulnerables a nivel mundial. Que cualquier acción que se genera hoy por el cambio climático, pues somos sumamente afectados. Llámese sequía, llámese inundaciones, entre otros. ¿A qué nos obligan las empresas mineras y otras empresas? A defender nuestros derechos, a defender nuestro territorio. Es por ello que también en el proceso de lucha que hemos venido enmarcando en la defensa de nuestros derechos y de la soberanía y de nuestro territorio, hemos iniciado todo un proceso de resistencia en ese lugar, en la cual como consecuencia a esa defensa de nuestro territorio, las empresas mineras pues prácticamente ya han asesinado alrededor de 6 líderes y lideresas, lo cual es lo más grave, porque eso significa que entre más acciones hace la empresa minera, hay más defensa de nuestro territorio. Y esto conlleva en algún momento a que la crisis social puede agudizarse mucho más. Otro de los grandes problemas que tenemos es que a causa de estos tratados comerciales, pues prácticamente todos nuestros derechos se nos violentan, dada que la misma Constitución a la cual nosotros tenemos como funcionalidad en El Salvador, con los tratados comerciales, pues prácticamente es violentada. Entonces, ¿qué significa? De que hemos estado nosotros en una constante denuncia a nivel nacional e internacional para que en El Salvador no se desarrolle explotación minera metálica, porque vemos que en El Salvador la minería no es compatible. Y esta posición, pues prácticamente en algún momento las empresas con intención de explotar esos yacimientos minerales, lo que hace es demandar ante tribunales internacionales todas aquellas acciones de protestas y denuncias que puede hacer la población afectada y particularmente los gobiernos. El Salvador, como dijo Yanira, ha sido demandado no solo por una empresa, por 2 empresas, que en este caso ha sido la primera, que fue Commerce Group, de origen estadounidense, y la segunda, que fue Pacific Rim, que vendió sus acciones o unió sus acciones con OceanaGold. La demanda se ventilaba $250 millones ante el tribunal. El 14 de octubre, la resolución del CIADI, por supuesto, es a favor del Estado salvadoreño, y lejos de eso obliga a la empresa minera a pagarle 8 millones en compensación por todo el proceso que ha venido teniendo. Pero 8 millones no va a recuperar la vida de 6 compañeros y compañeras. 8 millones no va a recuperar las aguas que ya se han contaminado por el extractivismo, independientemente haya sido artesanal. Los 8 millones incluso no van ni a compensar lo que ha gastado el gobierno en el proceso, en el litigio, que han sido 13 millones. ¿Verdad? Entonces, ante eso hay una preocupación eminente. ¿Qué significa? Y lo que están planteando ahora, las mismas empresas que van a seguir demandando al Estado salvadoreño porque no se les está permitiendo explotación o exploración y explotación minera metálica. Pero eso, por supuesto, obedece también a que hay una acción eminente desde las mismas asociaciones, desde las mismas organizaciones, la iglesia misma y la población en general, a que en El Salvador no se puede desarrollar un proyecto minero. No es compatible al desarrollo. El pueblo salvadoreño no es minero, nunca lo ha sido. Somos productores y productoras, y que por lo tanto cuidamos nuestros recursos naturales. Otro de los principales problemas es que a partir de la exigencia e insistencia de las empresas mineras por garantizar que van a explotar esos yacimientos, forman y crean otros instrumentos para que ellos muestren la cara bonita ante la sociedad. Y es por eso que forman o crean asociaciones sin fines de lucro. En El Salvador, la Pacific Rim ha formado la Fundación El Dorado, que es la que se muestra ante la opinión pública diciendo de que son minerías responsables. Y en Centroamérica, Latinoamérica, en ningún momento hemos visto una minería responsable. Todas son violadoras de derechos humanos.
Segundo, también está otra asociación llamada Minerales Torogós, que también se está encargando de malinformar a la población. Y son las empresas que ahorita están insistiendo en el seno legislativo, en el ejecutivo en El Salvador, para que se les permita la explotación minera metálica. ¿Qué significa que está haciendo hoy las empresas mineras? Están agudizando más la corrupción en funcionarios públicos, porque eso es lo que hacen, comprar voluntades, y se dirigen a líderes comunitarios que tienen capacidad de conducir toda una lucha, se dirigen a alcaldes y concejales, pero también se han dirigido a diputados y diputadas a comprar sus voluntades para que se pongan en función de ello. Ante esta eminente lucha que hemos hecho durante todos estos largos años, más de 16 años que hemos venido trabajando y resistiendo a este tipo de extractivismo, obedece a que en El Salvador no hemos tenido explotación minera metálica, pero también obedece a que el apoyo que se ha hecho a través de la solidaridad internacional, como ustedes que han estado pendientes de esos problemas que se desarrollan en estos países. Pero también nosotros hemos desarrollado una serie de dinámicas para poder ir poniendo barreras a las mismas empresas. En El Salvador hemos desarrollado nosotros las consultas populares, que van en función de crear ordenanzas municipales para defender los territorios. ¿Eso qué significa? Que en El Salvador hemos desarrollado 5 consultas populares en las cuales la hemos hecho de manera participativa, y la población dice que no quiere minería. El 99% de las poblaciones en los municipios en donde hemos desarrollado las consultas populares están diciendo que no quiere explotación minera metálica. La encuesta que sacó la Universidad Centroamericana el año pasado manifiesta que el 78% de la población a nivel nacional no quiere explotación minera metálica. Entonces, ¿qué está esperando la empresa para salirse de El Salvador? ¿Qué está esperando la empresa? Quizás tiene fe de explotar esos yacimientos que tenemos, pero nosotros hemos hecho enfáticos en decir que no queremos minería, queremos otro tipo de desarrollo. Desarrollo, por supuesto, que sea compatible con los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, ante esta lucha, queremos dar un agradecimiento a ustedes como Solidaridad Internacional, como organizaciones, como pueblo que han venido empujando, no solo aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, y que es justamente esa lucha la que ha ayudado a que en El Salvador no haya explotación minera metálica. Por lo tanto, pedimos que esa acción continúe, no solo para prohibir la explotación minera metálica en El Salvador, sino que en Centroamérica y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, por ese apoyo tan eficiente. Bueno, tenemos también el privilegio de invitar a este podio al siguiente panelista. Es un privilegio porque Aleizar Arana Morales es el presidente del Parlamento Xinca en Guatemala. Es una persona que ha luchado desde muchos años al lado de su pueblo, y realmente siendo de ese parlamento en Jutiapa, en la zona del sur de Guatemala, ¿sí? Realmente le ha dado la oportunidad de acompañar a sus comunidades de la comunidad Xinca para la defensa de la vida, de trabajar con los jóvenes, con las comunidades, para concientizarles de esa conexión que debe existir entre ellos y la Madre Tierra. Así que para mí es un gran honor invitar al podio a Aleizar Arana Morales, quien les va a presentar su visión. Muy buenas tardes a todos, a todas.
Gracias por ese calor humano con lo que nos han recibido. Quiero decirles que es mi primera vez aquí en Canadá. Me ha sorprendido el calor, ese calor humano con el que hemos sido recibidos. También quiero decirles que uno va descubriendo costumbres buenas, bonitas. Una de ellas es cuando uno entra a una casa, se quita sus zapatos. Mi compañero Javier dice, yo voy a copiar eso. ¿Por qué digo esto? Porque las compañías canadienses, Tahoe Resorts y otras más, han llegado a nuestra casa, a la casa del pueblo Xinca, nuestro territorio, a la casa del pueblo Maya, y ellos no se han quitado los zapatos. Ellos han caminado sobre nuestro pueblo, llevando en esos zapatos cargados de contaminación que dejan por donde quiera. Eso los duele. Eso nos hace también pensar que ¿dónde está la conciencia humana? ¿Acaso el dinero, esa ambición por obtener más y más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo yo, ¿qué pasa con esa gente? No entiendo, realmente no entiendo. Yo vengo de un pueblo milenario, como lo es el pueblo Xinca, el pueblo Maya también, donde tenemos costumbres, donde tenemos una profunda cosmovisión, donde nosotros respetamos, amamos la vida, y no solo la vida de las personas, sino todo lo que es vida. Pero hoy estamos siendo amenazados. Hoy nos sentimos obligados a denunciar, a caminar por donde sea para que nuestro mensaje llegue. Pero también estamos haciendo nuestra propia lucha, buscando esas estrategias que nos van a ayudar a defenderlos. No nos estamos quedando también con los brazos cruzados. Somos un pueblo valiente, un pueblo que nos hemos fortalecido también, hemos buscado la organización, hemos llegado a las comunidades a decirles lo que está pasando y cómo tenemos que defenderlo. Hemos llevado ese conocimiento a las personas porque hay derechos que nosotros tenemos. Los pueblos indígenas tenemos derechos y derechos muy especiales que están en todos los acuerdos internacionales donde dice que se nos tienen que respetar. Pero lamentablemente hemos sido demasiadamente afectados por esa irresponsabilidad de muchas empresas. Nosotros, por ser esa voz, por llevar aquí en nuestro corazón ese sentimiento y esos deseos de vivir en libertad, hacemos un gran trabajo, llevamos capacitación a todas las comunidades. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros llevamos esa capacitación a decirle a las personas, a nuestra gente, que hay derechos y que esos derechos tenemos que reclamarlos y denunciarlos. Entonces los líderes somos acusados muchas veces de terroristas.
perseguidos, encarcelados y muchas veces han dado la vida también. Eso no es posible. Creo que también como pueblos, con ese profundo respeto, esa cosmovisión, nosotros sentimos que nuestra Madre Tierra nos está diciendo que ya no soporta más, que tenemos que hacer algo. Nuestros lugares sagrados nos los han quitado. Esos bosques, esos árboles que para nosotros también son hogares, donde viven muchos seres, también los han quitado. Yo creo que hay un llamado universal, un SOS para todos. Tenemos que entender lo que nos está pasando, lo que le estamos haciendo a nuestra tierra. No hay otro planeta donde podamos vivir. Únicamente tenemos la tierra. Hemos buscado todas las formas también, la resistencia, nosotros lo hemos hecho y no queremos que se desate luchas violentas, porque las condiciones se están dando, no están siendo respetados nuestros derechos, pero estamos buscando como pueblos organizados también hacer nuestra defensa pacífica. Estamos buscando todas las herramientas legales a través del convenio 169, la Carta de las Naciones Unidas y todos esos tratados que se han hecho para que realmente se cumplan. Y quizá yo decía en las otras actividades que tuvimos que necesitamos que los profesionales en derecho también se unan a la defensa, porque nosotros sabemos que estas empresas tienen grandes grupos de abogados que buscan cómo vencerlos en los tribunales, y necesitamos ese apoyo. Los abogados que son del pueblo, que nos ayudan a llevar los procesos, también ellos son perseguidos. En diciembre del año pasado, un líder que es abogado fue atentado, lo persiguieron, él iba en su carro, se fue en un barranco, ahí está, gracias a Dios no perdió la vida, pero tiene graves lesiones y necesita atención médica. Entonces, nosotros pues realmente a veces se nos cortan los caminos, nos quitan nuestros líderes y no nos queda más que seguir y seguir adelante, y no importa lo que sea, somos valientes también. Tenemos nosotros decimos el Tatatiwish, que es nuestro Dios, el Ajau, que es el Dios de los mayas, que también está con nosotros, y ellos saben que estamos defendiendo toda su creación, porque ellos son los formadores para nuestros pueblos, los formadores de todos esos recursos que tenemos. Guatemala es un país rico en recursos. Nosotros no deberíamos de estar sufriendo esa tremenda pobreza que hay en Guatemala. Nosotros tenemos microclimas, podemos estar produciendo todo el año, pero parece que las empresas mineras se han empeñado en destruir nuestros suelos, nuestros bosques, y dejarlos un suelo árido, contaminado, donde las enfermedades
esas son las que se van a desarrollar. Nos quitaron también nuestra farmacia, porque nosotros cuando nos enfermamos acudimos al bosque, porque muchas veces no tenemos para ir a una farmacia, pero nuestros abuelos nos enseñaron. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Quiero decirles que yo únicamente tengo primaria. Mi universidad ha sido la vida, los saberes que me han enseñado, y con eso me basta para luchar. Claro que quiero aprender, claro que quiero ser una persona con muchos conocimientos también científicos y tener también esa capacidad para poder defenderme de mejor manera, pero con lo que tengo sé que es suficiente, pero vamos a aprender más y vamos a llevar a nuestro pueblo también más conocimiento para que en un futuro podamos decir: nuestros hijos están bien porque nosotros hemos luchado y lo hemos luchado con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleizar. Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes en su presentación y por ser muy disciplinados en cuanto al tiempo. Les agradezco mucho. Quisiéramos tener más tiempo, pero lamentablemente queremos cumplir con el programa. Bueno, este es el tiempo para las preguntas y respuestas. Mientras tanto, también Amanda puede bajar un video que parece que Javier quería mostrarles. Lo que vamos a hacer es, no sé si hay alguien con un micrófono que va a circular por ahí. ¿No? Bueno, tenemos por lo tanto como unos 12 minutos para preguntas y respuestas de la audiencia. Well, many thanks for this presentation and everything that was told. I have a very simple question. I come from Greece, and we have a very big problem in the north of Greece with a Canadian company, Eldorado Gold Corporation, which is for the past 10 years, it's one of the biggest environmental battles in Greece, fighting against gold mining. And my question is very simple, whether you try to organize or have solidarity with movements outside of Latin America. Was there a direct question that you had? La pregunta era, tenemos un gran problema en Grecia, donde yo viene, con una compañía canadiense, Eldorado Gold Corporation, un grande batalla, un grande contra un desastre ecológico que la pregunta es si hay formas de solidaridad y de coordinamiento con movimientos contra la extracción en otros países en Europa o en otras partes del mundo. Perhaps we can take 3 questions and then see if there is any themes in the 3 questions. Thank you.
Buenos días. Quisiera preguntar qué tipo de legislación se aplica en contra de la gente que está luchando en contra de la minera en diferentes países de Latinoamérica y quería saber un poco más de eso. Gracias. Yes, I think that this panel opened with an important point about how you are disrespected by the our government, who is complicit in these abuses that happen around the world, because there's no laws in Canada to hold companies to account for these abuses. And part of holding politicians accountable is to know how they are acting behind closed doors. So I would just like to invite you to speak more about your experience, what you told them, but also how they treated these allegations so that we can hold them accountable for that. So with these 3 questions, estas 3 preguntas yo pienso que podemos tal vez responder algo de lo. ¿Hay alguna temática ahí? No sé si alguien de ustedes quisiera. ¿Sí? ¿Quién? Con la primera pregunta, yo creo de que El Salvador tiene una experiencia de alianzas con otros países. De hecho, este día el gobernador de Filipinas, en donde está una de las empresas que demandó al Estado salvadoreño, está en El Salvador contando su experiencia. Y yo creo que por ahí va la solidaridad entre los pueblos, que podamos contar las experiencias en cada uno de los países de lo que hacen estas empresas. Me parece que sacar a la luz los efectos negativos es súper importante. ¿Voy a seguir con la otra o no? Ok. Pero, sí, perdón. Lo que decía la compañera de la responsabilidad. Miren, yo creo de que también hay otro mundo que no lo debemos dejar a un lado, y es la denuncia que se puede hacer en el sistema tanto regional como universal de los derechos humanos. De hecho, nosotros lo hemos hecho. El caso de los defensores y las defensoras ambientales en El Salvador, nosotros lo hemos llevado en audiencia a la Comisión Interamericana. Lo hemos presentado hasta el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Entonces, si bien son 2 mundos diferentes, ¿verdad? El mundo de estas empresas, pero estas empresas al llegar al país tienen que respetar la legislación y los compromisos internacionales de los estados. Si bien Canadá no tiene forma interna de obligarlas, pero yo creo que podemos saltar a ese sistema internacional, y las últimas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido la responsabilidad de los países de origen de las empresas. Y yo creo que por ahí podría ser como una alternativa. Claro, no es que la comisión, es decir, creo una comisión, pero sé que hay presiones. Pero entre más casos estemos llevando de Nicaragua, de Guatemala, de más países, yo creo que algo se puede hacer, pienso. Y la tercera pregunta, si no la entendí, la que usted hizo. Bueno, usted dice la legislación de protección para los defensores y defensoras. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, mire, en el caso de El Salvador es particular, porque nosotros tenemos un gobierno de izquierda.
Y yo creo que eso nos ha hecho de que no exista una gran represión por los defensores y las defensoras. Al contrario, el gobierno de El Salvador ha estado en favor de que se prohíba la minería metálica. Por eso yo decía, es un caso sui generis en El Salvador, pero no es el caso de Honduras y de Guatemala ni de Nicaragua, donde hay más represión y hay leyes, como usted lo pueden explicar ellos mejor, pero hay leyes que criminalizan a los defensores y defensoras en materia de protección del medio ambiente y por una clara presión de las mismas transnacionales. Bueno, nosotros en Guatemala sí hay leyes y parece que están bien. El problema es que esas leyes están siendo violadas y llevando a los líderes a acusaciones falsas. Por ejemplo, en el caso del que fue presidente del Parlamento Xinca en el 2013, donde se instaló una minera llamada El Escobal en Santa Rosa. Hubo un estallido ahí de violencia porque la gente no quería ese proyecto, se organizó, hizo su propia resistencia, fue desalojada y al presidente, entonces presidente del Parlamento Xinca, lo hicieron responsable. Cuando lo llevaron cuando él se presentó a los tribunales, no tenían nada en contra de él, simplemente lo dejaron ir. Pero ¿quién lo hizo? Fue el propio ministro de Gobernación, López Bonilla, que hoy está siendo acusado de corrupción y narcotráfico. Entonces, creo que hay una enorme diferencia entre los líderes políticos que sí son honestos y los funcionarios que son corruptos. Solo rapidito quiero de manera profundizar de algunos en el caso de las preguntas. Con el tema de la solidaridad y regionalizar y mundializar la lucha y la resistencia, esa hay que hacerla, o debemos de hacerla, porque no solo Latinoamérica está siendo afectada por las explotaciones mineras metálicas, sino que eso es a nivel mundial. Y yo creo que es parte de nuestro compromiso acá, de hacer más voces o unirnos a estas luchas y establecer esos mecanismos de contacto con otras organizaciones o otros pueblos que están siendo afectados. Porque esa es nuestra misión, en este caso en Canadá, y esa es nuestra visita en Ottawa, en Toronto, en Montreal, en London, de buscar más voces para que acompañen nuestra lucha. Por lo tanto, hay que ponernos a disposición de ello y mundializar esta lucha. Lo otro es que recordémonos, en el caso de Centroamérica, recordémonos que se han venido firmando tratados comerciales. Yo aquí hago énfasis en esto, porque los tratados comerciales, por supuesto, son, diríamos, convenios entre gobierno a gobierno. Y en el caso de El Salvador, hasta en el 2009, pues prácticamente entra un gobierno de izquierda, diríamos, más progresista. Años atrás, los tratados comerciales se firman, diríamos, sin ninguna discusión por parte de los parlamentarios y gobierno. ¿Eso qué significa? Que también las mismas empresas y gobiernos, me atrevo a decir, han contribuido a la elaboración de esas leyes en estos países y por lo tanto estas leyes son sumamente vulnerables a toda esa dinámica de economía que se está desarrollando a nivel mundial y por eso es que somos sumamente afectados. Y lo otro es que para poder evitar a que las empresas mineras exploten esos recursos, miren, en El Salvador era necesario estar organizados para no permitir a que las empresas mineras se sienten. Si una máquina ponen en una comunidad, ya es sumamente difícil sacarlas. En El Salvador hemos hecho eso en una región que se llama Chalatenango, en el departamento de Chalatenango. Ahí la misma población le dijo, no queremos máquinas aquí, pueden irse por donde vinieron. Y si no, la población les dijo, nosotros no respondemos.
Es la única manera de cómo las empresas no están ahí. Pero en otra región, siempre en El Salvador, en Cabañas, la empresa se sentó. Ahí puso sus maquinarias. Hoy está sumamente complicado sacarlas. Entonces, ¿qué significa? De que la población debe estar organizado. Segundo, debemos también de estar informados y empoderados en defender nuestro territorio, porque es de la única manera. ¿Vea? Entonces, sí consideramos de mucha importancia de que todos y todas contribuyamos a esa organización, a esa disposición de seguir defendiendo los territorios. Muchas gracias. Bueno, el diálogo debe continuar, sin embargo, ya tienen una agenda bastante ambiciosa y cargada de muchas cosas. Así es que, en lo que respecta a las preguntas y respuestas del programa formal, concluimos con esta exposición de los panelistas. Este ya es en su tiempo que tienen derecho ustedes a su coffee break. Pero vamos a tener una breve introducción a un videíto pequeñito que dice que dura 3 minutitos, ¿verdad, Javier? Mientras el tiempo de su coffee break. Si hay alguien que tiene más preguntas para los panelistas y las panelistas, pueden hacerlo durante el tiempo que queda de la conferencia. Así que muchas gracias. Entonces, muchas gracias a las panelistas. Si quieren, pueden pasar a un lugar ahí para que puedan ver mejor. Muchísimas gracias a la audiencia también y gracias a los organizadores. En estos momentos pues nos encontramos en Mina El Limón, una comunidad en donde se encuentra la empresa minera B2 Gold. En estos momentos hay un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional contra la población. Existe ahorita en estos momentos un enfrentamiento entre, podríamos decir, entre la población y la Policía Nacional.